Darío Gómez. Avance, capítulo 3. Olga y Silvia regresaban del pueblo a la finca en el viejo coche familiar. El viaje había sido mayormente tranquilo, pero algo en la actitud de Silvia inquietaba a Olga. Conociendo a su hermana, sabía que ese silencio nervioso y las miradas evitativas no eran normales. Aunque Silvia intentaba actuar con naturalidad, era evidente que algo estaba pasando. Al llegar, Olga no pudo contener más su curiosidad. Silvia trató de desviar la conversación, fingiendo estar cansada, pero su intento fue en vano. Olga sabía que algo le estaba ocultando. Silvia, sin otra opción, cedió. Le pidió a su hermana que la siguiera hasta la parte trasera del coche y, con cierta cautela, abrió el maletero. Para sorpresa de Olga, Darío, el novio de Silvia, apareció entre las sombras del baúl, estirándose después de haber estado escondido todo el trayecto. Olga se quedó sin palabras por un instante, asimilando lo que acababa de ver. La furia no tardó en apoderarse de ella. No podía creer que su hermana hubiera traído a su novio a escondidas, y más aún en el maletero del coche. Le recriminó por haber tomado una decisión tan irresponsable, pero justo cuando la discusión iba a estallar, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. La madre de las chicas salió, observándolas con curiosidad desde la distancia. Olga, comprendiendo lo delicado de la situación, actuó con rapidez. Se colocó frente al maletero para ocultar a Darío de la vista de su madre, sonriendo de manera forzada mientras le aseguraba que todo estaba bien y que solo estaban revisando algunas cosas del coche. Silvia, aliviada por el gesto de su hermana, agradeció en silencio. Abigail regresaba del pueblo, aunque en realidad no había ido a hacer compras, sino a unas citas médicas que tenía pendientes, tanto para ella como para su hija. Al llegar a la finca, encontró a Marco, Darío y Julio conversando afuera. Marco, preocupado, le preguntó cómo le había ido a su hija en las consultas. Con una sonrisa tranquila, Abigail le explicó que los dolores que su hija había estado sintiendo no eran nada grave, solo el indicio de que estaba comenzando a convertirse en señorita. Luego, con una leve pausa, añadió algo que ya había estado sospechando. El médico le confirmó que llegaría un nuevo integrante a la familia: estaba embarazada. Olga, Lucía y Darío se encontraron en la plaza, como habían acordado el día anterior. Al llegar, Olga vio a Darío sentado en una mesa, mientras el señor que lo atendía le ofrecía una copa de aguardiente. Darío, aunque cortés, no quería aceptarla, ya que sabía que aún era demasiado temprano para beber. Justo en ese momento, Olga Lucía apareció por detrás del mesero, quien, al verla de repente, se sobresaltó y accidentalmente derramó la copa de aguardiente sobre ella. Olga, sin conocer el contexto, pensó que Darío ya estaba tomando alcohol a esa hora. Sin embargo, antes de que pudiera recriminarle, Darío se apresuró a aclararle el malentendido. Tras la breve confusión, ambos se sentaron y comenzaron a hablar. Olga notó que Darío parecía abatido, así que le preguntó qué le pasaba. Darío, sintiéndose en confianza, se desahogó con ella, quien lo escuchó con comprensión y sin juzgarlo desde el primer momento. Después de la conversación, ambos decidieron verse nuevamente al día siguiente. Darío, sin poder ocultar su deseo de pasar más tiempo con ella, comentó que la espera hasta el próximo día se le haría eterna. Olga, divertida y con un toque de ternura, tomó la iniciativa y le dijo que para que la espera no fuera tan larga, le dejaría un recuerdo. Sin dudarlo, lo besó suavemente. Justo en ese instante, aparecieron los padres de Olga, sorprendidos al ver la escena. La situación se complicó rápidamente, ya que Berenice, la madre de Olga, notó el olor a aguardiente en la ropa de su hija. Asumió erróneamente que Darío le había dado alcohol a Olga para aprovecharse y besarla, lo que desató una polémica inesperada. Fidel, el papá de Julio, le dijo a su hijo que siendo bueno y usando palabras amables no iba a llegar lejos en la vida. Con una actitud dura, le aconsejó que si realmente quería avanzar, tenía que aprender a ponerle obstáculos a quienes iban por delante de él. Le sugirió que comenzara con su primo Darío. Sorprendido, Julio le preguntó por qué debía hacerlo con Darío, a lo que Fidel respondió que si no lo detenía, vería cómo Darío se convertía en el mejor cantante, rodeado de las mujeres más hermosas y sería el dueño de las mejores tierras. Finalmente, Fidel le recordó que quien oye consejos,
llega a viejo, insinuando que el éxito solo vendría si jugaba sucio. Después del incidente en la plaza entre Olga, Lucía y Darío, los padres de Olga se dirigieron rápidamente a la finca, molestos por lo que habían presenciado. Olga, consciente de la gravedad de la situación, trataba de retrasar el viaje, deteniéndolos constantemente con excusas. Sabía que su hermana Silvia estaba en la finca con su novio Mario y había prometido que haría todo lo posible por mantener a sus padres en el pueblo un rato más, pero no contaba con el problema que surgió en la plaza con Darío, lo que complicó todo. Mientras tanto, en la finca, Silvia estaba con Mario, disfrutando de un momento de intimidad, besándose y abrazándose. Creyendo que tenían tiempo antes de que llegaran sus padres, se sentían tranquilos. Sin embargo, Olga no tuvo oportunidad de avisarles que el plan de retraso había fallado y que sus padres estaban a punto de llegar. Berenice y su esposo llegaron inesperadamente a la finca, entrando justo cuando encontraban a Silvia y Mario en una situación comprometida. La reacción de los padres fue inmediata. El padre de las chicas, furioso por lo que había visto, no pudo contenerse y corrió hacia Mario, dispuesto a desquitarse por lo que interpretaba como una falta de respeto, no solo hacia Silvia, sino también hacia Olga después de lo que había pasado con Darío. Darío se armó de valor para confrontar a su padre sobre lo que estaba sucediendo con Otilia. Mientras tanto, Marco estaba en el molino tratando de atrapar a un zorro que había estado devorando las gallinas de la finca. Al ver a Darío acercarse, este le informó que lo había visto acostado con Otilia la noche anterior. Marco, enfurecido, le preguntó por qué lo estaba pisteando. Darío aclaró que no lo estaba espiando, sino que fue una simple casualidad. Marco, al escuchar esto, se sintió aún más molesto y decidió abandonar el lugar, tratando de calmar su enojo. Sin embargo, antes de irse, le explicó que su relación con Otilia había comenzado porque él la ayudaba con trabajos pesados en la finca y, poco a poco, se había ido enredando en una relación con ella. Ahora, según sus palabras, ya estaba demasiado comprometido y no podía hacer nada al respecto. Reveló que al día siguiente tenía planeado hablar con Abigail para separarse de ella y luego mudarse a vivir con Otilia, quien, a su vez, dejaría a Pascual, su esposo. Darío, con un tono sarcástico, le comentó que el plan sonaba muy bien, pero le recordó que debería cumplirle la promesa que le había hecho a su madre al casarse y no a la amante. Le advirtió que esa decisión no solo destrozaría a su madre, sino también a sus hijos, y que debería pensar en las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la familia Arcila estaba sumida en un intenso pleito por todo lo sucedido esa tarde. El ambiente en la casa era tenso, y la frustración del padre de las chicas era evidente. Con una voz llena de rabia, le recriminó a Silvia que había destruido el apellido de la familia Arcila. Su tono acusatorio resonó en las paredes, dejando claro que no estaba dispuesto a aceptar ninguna defensa. En medio de esta tormenta emocional, Berenice, la madre, se unió a la confrontación. Con una mirada desilusionada, les dijo a sus hijas que solo tenía hijas calenturientas que no se hacían respetar. La atmósfera se volvió aún más tensa con sus palabras. Silvia, tratando de defender su postura, le respondió que ella y su novio eran jóvenes que se querían, que eran juiciosos y que estaban en camino a casarse. Sin embargo, su intento de justificar la situación solo encendió aún más la ira de su padre. «Te estás enloqueciendo, Silvia», respondió él, levantando la voz con indignación. «Primero, deberías concentrarte en tus estudios y prepararte para la universidad». Berenice, sin perder tiempo, les anunció que tenían que empacar porque ya iban a regresar a la ciudad. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre las chicas, que aún no podían procesar lo que había ocurrido. Olga, recordando su encuentro planeado con Darío, intentó interceder. «¿Podemos irnos al siguiente día después del mediodía? Tengo algo importante que hacer», dijo, esperando que su madre considerara su petición. Sin embargo, Berenice estaba decidida a irse de aquel lugar de inmediato. «No hay tiempo para eso», respondió con firmeza, mostrando que su decisión estaba tomada.